Muy buenas tardes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en ZTV. Hoy estamos nuevamente hablando del programa Agricultura Sustentable, donde realmente hemos aprendido bastante gracias a diferentes profesionales de la Universidad Nacional con las que estamos produciendo este programa. De verdad que ha sido muy interesante y creo que de mucho provecho para todos nosotros, ¿verdad? Y todos ustedes que nos siguen a través de ZTV. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que para muchos tal vez, que como yo tal vez que no estamos acostumbrados a esos términos, no le tomamos tal vez la importancia que deberíamos o tan siquiera conocemos bien de qué se trata. Y por eso vamos a hablar hoy acerca de qué es agroecología. Y para ello nos acompaña hoy para hacer el programa doña Marta Orozco, que es microbióloga, como les digo, trabaja en la Universidad Nacional. Doña Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y con todo el público de Zarcero. Así es, bueno, y también nos acompaña don Alan González Herrera, que es ingeniero agrónomo, bueno, también vamos a desarrollar el programa con don Alan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer poder compartir con ustedes en esta mañana y esperamos aportarles un poquito de nuestro conocimiento para toda la comunidad de Zarcero y todos los que nos están escuchando. Un placer, la verdad que sí. Muchas gracias. Así es, porque de verdad estos temas, como decíamos, hemos aprendido bastantes cosas muy importantes que realmente la mayoría por lo general desconocemos o como decía, no le tomamos esa importancia que realmente requiere. Y para empezar de verdad el programa, primero vamos a ver eso, ¿qué es agroecología, verdad? Entonces creo por ahí que doña Marta nos va a guiar porque vamos a ver un video, ¿verdad? Que nos va a ejemplificar mejor qué es este término. Vamos a ver el videito. ¿Sabemos cómo se producen los alimentos que consumimos diariamente? La agroecología es una propuesta que nace en los 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. 10.000 años atrás nacía la agricultura, una práctica que surge de los saberes de los pueblos que comenzaron a domesticar las semillas y seleccionar las mejores variedades de sus cultivos. Por eso, no podemos hablar de agroecología sin pensar en la historia de la agricultura. Hoy en día, el concepto de agroecología está en disputa. Desde las organizaciones, proponemos una agroecología de base campesina que tiene como eje principal la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pensando no solo en tener alimentos sin agrotóxicos, sino también en toda la cadena de producción que los lleva a nuestra mesa. Por otro lado, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo a la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces, queremos alimentos sin agrotóxicos, pero ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan y por eso nos preguntamos ¿qué agroecología necesitamos? No tenemos recetas, porque la agroecología se construye en el territorio, pero tenemos propuestas comunes. Reforma agraria integral. Hoy en día, los productores de alimentos gastan fortunas en el alquiler de tierras o viven con el riesgo permanente de desalojo. Necesitamos acceso a la tierra para asegurar una vida plena y digna en el campo para todos. Recuperar y proteger las semillas nativas y criollas. Los productores se ven obligados a comprar semillas a precio dólar. Necesitamos proteger a las semillas y los saberes que son la base de la agricultura y resistir contra los continuos intentos de privatizarlas. Despatriarcalizar nuestras organizaciones y prácticas. Las mujeres en el campo sufren violencias, doble carga de tareas y la invisibilización constante de su trabajo.
Es importante garantizar igualdad de derechos para las mujeres y diversidades sexuales, habilitando espacios de representación en nuestras organizaciones, mercados locales de comercialización. Con tantos intermediarios, los pequeños productores terminan ganando monedas por su producción. Es necesario crear estrategias de comercialización populares que permitan un vínculo directo con los consumidores. Queremos una agroecología para alimentar a los pueblos, con un verdadero protagonismo de las organizaciones campesinas y de productores familiares. La soberanía alimentaria solo será posible cuando avancemos en esta dirección. Bueno, realmente ese video de verdad que nos resume muchísimo y nos explica, yo creo que muy bien de verdad a todos qué es este término y también nos dice muchas verdades. Yo creo que por ahí podemos comentar un poquito, ¿verdad? Tal vez don Alan, comentar un poquito del video. Bueno, pues como bien lo es el video, pues la agroecología pues es Tal un vez, poco... don Alan, perdón, ahí me disculpo, tal vez doña Marta, si puedes dejar de compartir pantalla y nos vemos un poquito más. Eso es, ya. Don Alan, adelante. Okay, bueno, pues la agroecología, como bien lo dice ahí, pues es un poco digamos, el empoderamiento de las personas productoras, ¿verdad? Las personas campesinas, ¿verdad? Del campo, de su quehacer diario, del rescatar sus semillas, de rescatar sus tradiciones, de ese vínculo más fuerte entre persona a persona, familia a familia, ¿verdad? Esa parte entrañable, ¿verdad? Que llevamos todos en lo que es el campo, ¿verdad? Y poder solidarizarnos unos con otros, ¿verdad? Y el rescate de toda nuestra gran riqueza y biodiversidad, de todas nuestras semillas, nuestros tubérculos, nuestras raíces, frutas, etcétera, ¿verdad? Para comprender bien ese entorno del medio ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Y pues yo, como les digo muchas veces a mis estudiantes, pues la agroecología es una ciencia o un área muy, muy social, ¿verdad? En donde todos somos parte de un complejo sistema, ¿verdad? Y que nos debemos de apoyar y en tanto entendamos bien esa vinculación, ese interaccionar de todos nos beneficiamos, ¿verdad? Y podemos sacar adelante la producción. Así es, pero bueno, según entendí un poco en el video, tal vez por ahí doña Marta, tal vez muchos productores no utilizan correctamente el término de agroecología y de verdad que tal vez los resultados no es lo que se esperaría de una correcta, ¿verdad? Agroecología. Doña Marta. Exacto, Caro. Yo creo que es muy importante esto que comentas. No es lo mismo la agroecología a la muy común, comúnmente escuchada agricultura orgánica, ¿verdad? La agricultura orgánica puede tener fundamentos agroecológicos, pero se diferencia porque está certificada, ¿sí? Nosotros, bueno, al menos en el grupo que nosotros, en el cual Alan y yo participamos, creemos que la agroecología va mucho más allá de una certificación. Y de hecho, si me permites compartir una definición de agroecología para que ilustre mejor lo que vimos en el video, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? La agroecología pues está basada en la ecología, ¿sí? La ecología, recordando un poquito, es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, entre ellos y estos con el medio ambiente. En un agroecosistema, estas interacciones y estas relaciones se dan todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo aprovechamos esta gran infinidad de interacciones para beneficiar la producción agrícola. Y entonces aquí caemos en la definición de agroecología que nos dice, ¿verdad? Esta definición que es un enfoque integrado, ¿verdad? Que aplica simultáneamente conceptos y principios de la ecología
pero además con aspectos sociales para el diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. No podemos pensar, como bien lo dice Alan, en agricultura sin la gente, sin el aspecto social y con todo lo que esto implica, ¿verdad? Su bienestar social, económico, la valorización de los aspectos culturales de las comunidades. Entonces, si lo vemos únicamente, bueno, si vemos la definición, el objetivo de la agroecología es optimizar estas interacciones entre plantas, animales, seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta, ¿verdad?, siempre los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. Desafortunadamente, Caro, la agricultura que se ha generalizado no solo en Costa Rica, sino en el mundo, ¿verdad?, que es basada en este modelo convencional de paquetes tecnológicos que incluyen monocultivos, que esto es muy importante. El monocultivo es, a nuestro parecer, ¿verdad?, un error, ¿verdad?, en la agricultura o en la mayoría de cultivos, pero estos monocultivos con semillas mejoradas, con paquetes de plaguicidas, de fertilizantes, a veces con poca mano de obra, no es un sistema que esté promoviendo ni una agricultura saludable, ni personas saludables, ni entornos saludables y en general un planeta saludable, ¿verdad? Entonces, sí, adelante. Por ahí que mencionabas algo de la agricultura orgánica y sabemos que, bueno, sea como sea aquí en Cercero, hay ciertos productores que consideramos, bueno, y hay una percepción muy personal, ¿verdad?, que hacen muy bien las cosas con sus productos orgánicos y que hay justamente lo que decía de las certificaciones. Varios lugares que están certificados, ¿verdad?, de producir orgánicamente. Entonces, para entender bien, igual, esta agroecología correcta no es lo mismo que producir como lo hacen las personas que tienen las certificaciones orgánicas. No sería lo mismo. Pudiera, o sea, no, pudiera ser no lo mismo, porque usted puede certificar como orgánico un monocultivo. ¿Por qué? Porque no usa agroquímicos. Y entonces, si usted cumple la ley de producción orgánica, evitando el uso de agroquímicos y usa productos que estén autorizados por la normativa, usted puede muy bien tener un monocultivo certificado como orgánico. Sin embargo, un monocultivo no entra, ¿verdad? No entra en este enfoque de la agroecología. Necesitamos, para poder considerar que un sistema se maneja de manera agroecológica, diversidad. Y creo que esto es muy importante, Caro, porque la diversidad es riqueza. Creo que en muchas áreas se aplica esto y esto es muy evidente en la agricultura. Mayor diversidad, mayor riqueza y mayor resistencia ante algunas situaciones adversas, ¿verdad? Tanto económicas como ambientales, como sociales. Entonces, por eso es importante hacer esta diferenciación, ¿verdad? Y bueno, lo que creemos es que, por ejemplo, una certificación se lleva... Tal vez ahí podemos ir jugando, por así decirlo, en que se comparta y se vea usted más grande cuando explicas más para todos, ¿verdad? Los que estamos viendo, porque en este caso, para los televidentes solo se ve la presentación. Okay. Entonces, cuando ya la hemos tal vez leído, para explicar, no importa a todos, ¿verdad? Como si estuviéramos en vivo, cuando se ve la presentación es solo la presentación. Entonces, después tal vez de un ratito, jugamos con cambiar a las pantallas. Vamos a seguir por ahí, doña Marta, igual cuando termine don Alan, estaba levantando la manita. Bueno, más bien si Alan quiere explicar esto de los postres, adelante, Alan. Uy. ¿Qué se cortó un segundo? De los... Ok, bueno. No, bueno, como decía Marta, eso de la biodiversidad, Costa Rica, pues estamos en una posición en el planeta, en el continente muy privilegiada definitivamente, ¿verdad? Y esta diversidad empieza desde la raíz, ¿verdad? Y en el suelo.
Entonces, tenemos, gracias a Dios, una infinita cantidad de microorganismos, ¿verdad? Interacciones increíbles que a veces no nos percatamos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero existe gran cantidad de microorganismos de todo tipo, interacciones que favorecen un crecimiento sano de las raíces. Y si por ahí empiezan las cosas bien, ¿verdad? Todo lo que viene sobre el suelo, y es lo que vemos, al final lo que nos vamos a comer, pues va a salir muy bien, ¿verdad? Entonces esa biodiversidad, esa conservación empieza en el suelo exactamente, y es la base de la agricultura. Suelo sano, suelo biodiverso, suelo saludable, ¿verdad? Va a mantener un sistema radical, un sistema inmunitario, ¿verdad? De la planta, por decirlo así, fortalecido, igual que en los humanos, ¿verdad? Si tenemos buena salud, buena nutrición, buena alimentación, nuestro sistema inmunológico va a estar sano. Igual pasa con las plantas. Entonces, de ahí para allá, el clima, ¿verdad? En Costa Rica, pues gozamos de un clima muy privilegiado, ¿verdad? Y todo esto es parte de la biodiversidad que tenemos. Entonces, esta gran diversidad de organismos, de plantas, de arbences, ¿verdad? De plantas acompañantes, que todas de una u otra forma aportan a esa riqueza, ¿verdad? Es lo que tenemos que tratar de promover dentro de la agroecología, ¿verdad? Para que el policultivo, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Aporten riqueza al suelo, riqueza de productos, y no un solo monocultivo, ¿verdad? Que, bueno, puede entrar dentro de un proceso orgánico, ¿verdad? O de certificación, pero perdemos la posibilidad de ser más biodiverso, ¿verdad? En la cantidad de cosas que nos puede ofrecer un suelo sano, y para diversificar la alimentación y el paisaje se ve más enriquecido, ¿verdad? Esa cantidad de colores, formas, tamaños, que un país tropical como nosotros podemos tener ese privilegio, y que debemos de rescatar y de preservar para ahora y para nuestras futuras generaciones. Así es, bueno, yo creo que ya entramos con esos comentarios que han hecho ambos. La siguiente pregunta, que era que cuáles son esos elementos de la biodiversidad, ya ha sido explicando un poquito, por ejemplo, lo de la diversidad. Entonces, perdón, ¿cuáles son los elementos de la agroecología? Perdón, ahí me corrijo. Entonces ya estamos hablando un poquito de esa diversidad, que creo que es sumamente importante, ¿verdad? Más como lo han recalcado, esa importancia, esa diversidad, porque genera muchísimos beneficios, ¿verdad? Como los suelos sanos y demás. ¿Cuáles otros son esos elementos importantes que debemos tomar en cuenta para tener una correcta agroecología? Tal vez doña Marta por ahí. Si me permites, Caro, voy nuevamente a proyectar una diapositiva. Nosotros pues tratamos de mostrarles información de referentes internacionales en agricultura, en este caso pues de la FAO. Y la FAO en este manualito que ponemos la portada del lado derecho nos dice que la agroecología tiene 10 elementos esenciales, fundamentales. El primero, vea, a propósito de lo que estamos hablando, el primero es la diversidad. Y la diversidad, como les comentaba, la diversidad es riqueza. Y la diversidad es pues resistencia. Entonces, sí, diversidad de plantas, diversidad de animales, si es posible, diversidad de interacciones entre todos los elementos de los agroecosistemas. Además, propone la creación conjunta e intercambio de conocimientos. Esto, bueno, Caro, es muy importante porque todas las personas que trabajan en el campo tienen un cúmulo de conocimientos enorme, ¿sí? Entonces, esto es muy valioso considerar siempre como un elemento básico de la agroecología esos saberes locales, porque tienen muchísimo que aportar, que más bien se han ido perdiendo por el avance de esta agricultura de la revolución verde. Las sinergias, es decir, cómo complementamos y cómo hacemos más fuertes estas interacciones para beneficio de los mismos agricultores. Por ejemplo, una práctica fundamental que se ha ido perdiendo, que es una práctica pues ancestral, la incorporación de leguminosas en los agroecosistemas. Las leguminosas son capaces de tomar nitrógeno de la atmósfera e incorporarlo en el suelo. Entonces, de esta manera, tenemos a las plantas a nuestro servicio incorporando nitrógeno, que es una forma de fertilizar el suelo.
La eficiencia, ¿verdad? Nada se desperdicia, en la naturaleza no hay desperdicios, a manera de cerrar ciclos de materia y energía, esto lo promueve la agroecología. El reciclaje, ¿verdad? Que está muy relacionado con lo anterior, el reciclaje, cómo aprovechamos todos los subproductos de un agroecosistema para que la materia, la energía vuelva a circular en forma de abonos orgánicos, en forma de incorporación de residuos de cosecha, bueno, una infinidad de maneras. Resiliencia, esto es muy importante, Caro, porque fíjate que lo que se ha visto alrededor del mundo y también en Costa Rica y en Zarcero se han visto experiencias de este tipo. Los agroecosistemas que son manejados bajo el enfoque agroecológico son más resistentes, más tolerantes, más resilientes a fenómenos climáticos adversos. Tienen ahí una serie de elementos, ¿verdad? Como su parche de bosque, sus cortinas rompevientos, un suelo bien cuidado que los hace más resistentes a un fenómeno climático adverso. Valores humanos y sociales, bueno, definitivamente el componente humano es fundamental en el manejo de los agroecosistemas. Esto, pues obviamente de la mano de la cultura y las tradiciones alimentarias. También la agroecología promueve una gobernanza responsable, es decir, que promover la agroecología debería iniciar también con las políticas públicas, ¿verdad? Esto, bueno, pues hay que trabajarlo bastante porque esto debería ser desde nivel local hasta nivel nacional, el poder promover la agroecología. Y finalmente una economía circular y solidaria. Nosotros, sobre todo ahora de cara a la pandemia, pues hemos visto cómo las personas agricultoras están sufriendo bastante por que el sistema, ¿verdad?, no les ha permitido comercializar sus productos de una manera eficiente. Entonces, sí es necesario organizar formas de comercialización de manera que sean favorables para las personas agricultoras. Entonces, estos serían como los elementos, los 10 elementos de la agricultura. No sé si Alan quiera mencionarnos algo más. Bueno, como lo ven ahí, pues FAO, que es el referente sobre este tipo de temas, ¿verdad? Vemos que la agricultura no es solo la planta y la producción masificada, ¿verdad? No es solo eso, sino que en realidad el componente humano es muy importante. Yo siempre he sido muy enfático en este tipo de cosas. La agroecología, dentro de todo lo interesante e increíble que es, ¿verdad?, en ningún momento nos deshumaniza, más bien es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, donde se toma en cuenta, se involucra, ¿verdad?, la planta, el suelo, el clima y la parte social, porque definitivamente los que producimos somos humanos, los que nos alimentamos somos humanos y por lo tanto ahí está ese sentimiento de humanidad que no nos puede dejar, no podemos dejarla de lado, ¿verdad? Y obviamente la opinión del agricultor, la opinión de la persona de tercera edad, la opinión del joven, del niño, todos son parte de, porque todos estamos involucrados en ese gran sistema agroecológico, ¿verdad? Entonces, el respetar la cultura, las tradiciones, la solidaridad, o sea, es más que solo un término, ¿verdad? Definitivamente, yo siempre lo recalco mucho, ¿verdad? Es una actividad muy, muy enriquecedora. Y el componente social es muy importante. El respeto, nuevamente, ahora les digo, ¿verdad? Ser eficientes, la resiliencia, la capacidad de recuperarnos ante la adversidad, en esto, sobre todo, como dice Marta, en estos momentos de que hemos pasado tan difícil, ¿verdad? La agroecología nos llama y nos involucra, ¿verdad? Que es posible salir todos adelante y recuperarnos. Los valores sociales, ¿verdad? Nuevamente, son parte de la agroecología y no es solo producir y producir y producir de forma masificada, ¿verdad? Sino que, reitero, es esa actividad de vida social, ese compartir día a día con todos los que nos involucramos de una u otra forma con la producción. Que de verdad uno de los elementos muy importantes, tal vez igual para recalcar, que yo creo que podemos aprender muchísimo de los agricultores y aquí en Zarcero, bueno, en Zarcero y en general en el mundo, pero yo creo que de verdad, personalmente conozco muchos que lastimosamente, como usted decía antes,
que se levanta tal vez de situaciones adversas. Bueno, este año ha sido completamente atípico, ¿verdad? Pero los agricultores creo que en toda su vida, pues sí, muchas veces tienen que levantarse y levantarse más por el clima, ¿verdad? Y siguen adelante. Y yo creo que realmente cada vez que tienen que levantarse de una situación de esas tan difíciles, aprendemos bastante, ellos aprenden muchísimo y creo que vale la pena de verdad, como decíamos por ahí, el intercambio de conocimientos con agricultores que llevan toda su vida en el campo, realmente vale la pena sentarse con ellos, hablar y pues escucharlos, ¿verdad? Porque para, como ustedes decían, vivir y aprender bastante de esta agroecología, creo que estos tipos de señores que han vivido toda su vida en los campos, pues pueden enseñarnos muchísimo, ¿verdad? Y para ir igual, avanzando un poquito más, ya hemos conocido un poquito de esa importancia, pero para detallar más cuál es esa importancia, ¿verdad?, de la agroecología para esta producción agrícola en nuestro país que es totalmente tropical, ¿verdad? ¿Cuál es esa importancia o mayor importancia? Podemos por ahí explicar un poquito. Bueno, Caro, yo creo, ¿verdad? Partiendo de los fundamentos agroecológicos y del primero, ¿verdad?, que es la diversidad, creemos nosotros que se aplica muy idealmente a un país tropical como Costa Rica. En Costa Rica, si uno va a un bosque, ve, no sé, muchas especies de plantas por metro cuadrado, y si pudiéramos ver lo que pasa en el suelo, pues veríamos millones y millones y millones de microorganismos en el suelo asociados a esas plantas. Entonces, lo que propone la agroecología es tratar, ¿verdad?, de diseñar agroecosistemas que funcionen bajo los lineamientos o bajo los preceptos del ecosistema original. Es decir, es como hasta una cuestión de sentido común, creo yo, ¿verdad?, que en un bosque tropical deseemos instalar o implementar un monocultivo. Eso es antinatural, ¿sí? Eso es totalmente antinatural, pretender que en un ecosistema que ya tiene su funcionamiento, eso no lo podemos cambiar porque el planeta está diseñado de esa manera, para que el ecosistema funcione de cierta manera, tiene sus tiempos, tiene sus ciclos, tiene su funcionamiento en cuanto a reciclar materia, reciclar energía. Y entonces, con el modelo convencional, venimos a querer implementar un monocultivo que funciona, que está totalmente fuera, ¿verdad?, del contexto en el que funciona el ecosistema tropical. Y entonces ahí es cuando, a la vuelta de algunos años, nos enfrentamos con los problemas propios de la agricultura convencional, que es suelos agotados, pérdida de suelo, un ecosistema totalmente degradado. Y bueno, no sé si me permitan, quizás a mí me gusta mucho hacer esta comparación, ¿no? Quizás sea un poco más ilustrativa, pero yo lo imagino, ¿verdad?, un bosque que talamos y que implementamos un monocultivo con una persona, por ejemplo, un joven o una joven que está en plenitud de sus capacidades físicas, mentales, activo o activa, ¿verdad? Y de repente lo tomamos a esa persona sana, la vendamos completamente, le tapamos los ojos, lo alimentamos por sonda, hacemos que respire con un respirador artificial y lo tenemos postrado en una cama. O sea, finalmente creo que en la agricultura esa persona no se va a morir, ¿verdad? Porque le estamos dando todo lo que necesita para poder sobrevivir, le damos alimento por su sonda, lo tenemos en un respirador, no se va a morir, obviamente, ¿no? Pero sí se va a deteriorar. Finalmente, si a esa persona la conservamos así por mucho tiempo, va a terminar deteriorándose su sistema digestivo, su sistema respiratorio, sus músculos, sus ojos, todo se va a ir deteriorando. Con los ecosistemas tropicales, al implementar monocultivos que están siendo alimentados de manera artificial con fertilizantes químicos,
con plaguicidas, pues nosotros lo que estamos haciendo es esto, terminando, ¿verdad?, poco a poco con la vida de esos ecosistemas. Entonces la agroecología nos da las pautas para poder instalar sistemas agrícolas productivos que nos den los alimentos que necesitamos, pero como en armonía con esos ciclos, con ese funcionamiento normal, digámoslo así, de los ecosistemas, a manera de que no se degraden. Entonces, bueno, yo, voy a proyectar quizás una diapositiva que nos ilustra quizás esta situación, y es esto, ¿verdad? Nosotros iniciamos con un bosque tropical, vean, exuberante, megadiverso, hermoso, ¿verdad? Que tenemos la dicha de tener en un país como Costa Rica. Y entonces lo transformamos en un monocultivo, en una sola especie en algunos casos, ¿verdad?, por muchas miles de hectáreas, sin cuidar el suelo, sin promover las interacciones propias del bosque tropical, y entonces pues esto termina degradándose. La agroecología entonces lo que nos propone es algo como lo de la derecha, por eso es que los sistemas como el café bajo sombra diversificado, como la producción agroforestal de cacao, funcionan también en Costa Rica. Y entonces lo que se propone, por ejemplo, en el caso de la producción de hortalizas, pues son sistemas de policultivo, sistemas integrados, que se parecen más a lo que tenemos en un bosque, ¿verdad?, en el funcionamiento original que funcionan más parecidos a un bosque. Y entonces estos son muy exitosos, y en Zarcero hay muchas experiencias que siguen estos lineamientos y son altamente exitosas. Sí, eso es algo que iba a comentar, que yo creo que esos campos, como decía, tal vez de tantísimas hectáreas, que sí existen, pero bueno, yo creo que en nuestra zona específicamente tal vez tan grandes no hay. Cierto que tal vez hay algunos lugares donde sí hay que mejorar varias prácticas, ¿verdad?, a la hora de hacer los cultivos. Sin embargo, creo que sí digamos, hay que reconocer que hay varios productores acá de la zona que están haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Ahí tal vez igualmente, don Alan, no sé si tiene algo más que agregar. Bueno, sí, muy bien, como decía Marta, ¿verdad? Pues en la naturaleza existe un equilibrio natural, un balance natural, ¿verdad? Entre todos los organismos hay un control entre todos los organismos, ¿verdad? Cuando llega la agricultura, pues todo ese balance y todo ese equilibrio se rompe, se interrumpe, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la agroecología nos está llamando, como bien dice Marta, a tratar de recuperar en la medida de lo posible, ¿verdad?, a recuperar ese equilibrio, ese balance, porque los organismos dañinos versus benéficos, entre ellos, ¿verdad?, llevan un proceso de acompañamiento y entonces mantienen ese nivel justo para no causar desproporciones. Ese desbalance es el que nos genera enfermedades, plagas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la agroecología llama a eso, a mantener el equilibrio, recuperar un balance. Entonces también que logremos diseñar sistemas sostenibles en el tiempo, sustentables, ¿verdad?, en el tiempo, para que, ese diseño dice, bueno, incluyamos cosas a las que podamos tratar de sacarles el máximo beneficio. Entonces, ¿qué pasaba antes con nuestras abuelas, con los abuelos, ¿verdad? Que tenían cercas vivas que aportaban madera, leña, plantas medicinales, plantas ornamentales, flores, porque un agroecosistema debe de ser y puede ser muy bonito visualmente, o sea, no tiene por qué ser monocromático, un solo color, ¿verdad? Pero puede tener flores, puede ser muy interesante. Entonces tenemos y podemos atraer mariposas, colibríes, aves, etcétera, ¿verdad? Entonces visualmente nos llama a ser muy atractivo y relajante, para que respirar, ¿verdad?, de una cobertura, no un suelo estéril, descubierto, ¿verdad?, erosionado, destruido, ¿verdad?, sino que tenga su cobertura vegetal, las cercas sean verdes y lo que estemos produciendo pues tenga un mix de olores, colores y sabores, ¿verdad?, en donde las plantas medicinales también, típico de nuestros huertos ancestrales, estaban ahí y lo tenemos
O sea, como dicen, sacábamos La la mano por la ventana y teníamos lo que teníamos. Y todos nuestros abuelos y nuestras abuelas nos daban remedios caseros, ¿verdad? Porque esa diversidad estaba al alcance de la mano. Ahora, pues desafortunadamente, todos pensamos en cementar todo, en todo que sea de cemento, todo que sea plástico, todo eso, ¿verdad? Y entonces estamos perdiendo esa riqueza y esa biodiversidad que nos caracteriza a un país como Costa Rica. Doña Marta. Sí, claro, algo que es muy importante comentar también es que dada la estructura agrícola en Costa Rica, que es en su mayoría pequeños y medianos productores, la agroecología es muy viable, porque a esta escala puede funcionar muy bien. Y esto aquí sí quiero hacer como un reconocimiento, porque a nivel mundial, y obviamente esto también toca a Costa Rica, fíjate que el 75% de los alimentos que consumimos a nivel mundial los producen pequeños productores. Entonces esto es un esfuerzo muy grande, muy grande. Además, este 75% de los alimentos lo producen con el 25% de recursos, suelo, agua, ¿sí? La agricultura industrial, ¿verdad? Produce el 25% de los alimentos nada más, ajá, y lo hace con el 75% de recursos. ¿Por qué? Porque generalmente son monocultivos. El monocultivo es sumamente ineficiente. Y ese, como ya lo vimos en los elementos, la eficiencia es un valor de la agroecología. Entonces, aquí, pues, creo que es muy importante reconocer que la agroecología es posible en Costa Rica por esta estructura de pequeña, mediana escala, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería, pues, enfatizar. Sí, sí, qué bonito, porque de verdad yo creo que no es imposible, tal vez sí requiere mucho trabajo, capacitación, conocimiento, pero es mucho del querer hacerlo, querer ser partícipe de hacer un cambio para llegar a una correcta agroecología y que ojalá en todo lado veamos, como ustedes dicen, cultivos, lugares llenos de muchos colores, ¿verdad? Entre más colores y sabores veamos por ahí, creo que más bonito va a ser. Ahí, bueno, don Alan iba a comentar algo, pero tal vez igual para que comente y ya ir respondiendo un poquito la otra pregunta que íbamos a hacer, que era, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Un poquito de que por qué justamente la agroecología ha sido señalada por diversas organizaciones, ¿verdad? Como el camino correcto para seguir, para promover la salud del planeta, ¿verdad? Entonces, tal vez igual lo que ibas a comentar, don Alan, y tal vez puedes ir igual respondiendo un poquito de esa pregunta. Ok, bueno, un poco es lo que iba a decir, el recuperar todo el conocimiento ancestral, ¿verdad? Como las recetas y la comida y los productos que y ahora desafortunadamente hay jóvenes que nunca han probado picadillos, recetas, comidas de algunas plantas que antes eran muy comunes y ahora ¿qué más fácil? Algo empacado, algo con exceso de azúcar, con exceso de preservantes, etcétera, ¿verdad? Cuando el conocimiento ahí está. Lo que pasa es que ahora nos tenemos que dar a la tarea de recuperarlo de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros señores y nuestras señoras agricultoras. Ahí está, pero desafortunadamente hemos perdido ese interés por recuperarlo. Ahí está. Debemos de darnos a la tarea de... Y se han hecho esfuerzos, muchas personas en algún momento, incluso en la Universidad Nacional, por recuperar recetas tradicionales, ¿verdad? Y yo sé que en Zarcero hay montones de cosas curiosas y plantas que ya están ahí en el olvido, y entonces existe toda una temática con la reutilización o uso de plantas no tradicionales que vendrían a enriquecer nuestra dieta, nuestra alimentación y nuestros huertos caseros y nuestra biodiversidad de productos para la salud de nuestras futuras generaciones. Así es, vean un ejemplo, bueno, aquí se da y creo que ya es más o menos o bastante conocida a nivel nacional. Obviamente este año sabemos que no se pudo, pero la tradicional Feria del Chiverre, donde yo he probado cajetas a base de semillas de chiverre, creo que había hecho una sopa con el chiverre, obviamente diferentes verduras y el chiverre, que diría una sopa de chiverre, pero los productos que hacen aquí muchísimas señoras, además del tradicional, obviamente, pancito casero a base de chiverre, ¿verdad?
son deliciosos y uno de buenas a primeras uno semillas o sí, o cajetas de semillas o pan de semillas, ¿verdad? Como que no. Y cuando créanme que cuando todo lo probamos nos volvemos locos, ¿verdad? Pero lastimosamente cuesta mucho verlo y creo que aquí se hacen ciertos concursos, ¿verdad? De justamente esos platillos tal vez no tradicionales. Y bueno, es una maravilla de lo rico que se ve ahí. Sin embargo, son muy poquitas participantes. Como usted dice, tal vez no nos ha interesado las nuevas generaciones querer aprender eso y intentar hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Solamente, ay, ya la abuelita, ¿verdad? Ya la tía, no sé, la abuelita que haga esas recetas. Pero creo que, como usted decía, es algo de lo que tenemos que rescatar todos poco a poco. Doña Marta. Sí, Caro. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Aquí hay, creo que, dos situaciones muy importantes de por qué la agroecología promueve la salud del planeta, incluyendo todas las formas de vida humanas y no humanas, ¿verdad? Fíjate que se ha proyectado que para el 2050 se requerirá el doble de alimentos que requerimos actualmente. Eso por un lado, por la creciente población mundial. Y por otro lado, desafortunadamente el modelo de agricultura actual ha promovido la pérdida de suelo. El suelo es un recurso muy valioso. Entonces, por un lado perdemos suelo, por otro lado requerimos más alimentos. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo vamos a enfrentar esa situación de proporcionar a todas las personas alimentos. Bueno, precisamente porque la agroecología promueve suelos sanos y agroecosistemas sanos que son altamente productivos. ¿Por qué? Pues porque son diversos, son resilientes. Entonces, la FAO, referentes mundiales como la FAO, han propuesto a la agroecología como la vía para poder hacerle frente, por un lado, a proporcionar alimentos suficientes de calidad, cuidando los recursos, en este caso el suelo, el agua, por ejemplo. Además, estamos enfrentando un reto mundial, ¿verdad?, que pues siento que nos hace falta trabajar mucho más, y es el cambio climático. El cambio climático está amenazando seriamente la producción de alimentos. Entonces, de igual manera, lo que se propone es que la agroecología es la única vía para poder garantizar la producción de alimentos bajo este enfoque agroecológico, de tal manera que nuestros sistemas alimentarios se vean menos afectados por fenómenos climáticos adversos, que la proyección es que estos pues se incrementen tanto en cantidad como en magnitud en los próximos años. Entonces, bueno, esto es muy importante. Antes de darle la palabra a Alan, si me permiten proyectar una diapositiva, por aquí, no, perdón, no es este. Bueno, si no, mientras le doy la palabra a Alan mientras busco la diapositiva. Sobre eso que decía Marta, eso del cambio climático, cómo está afectando el cambio climático a nuestras abejas que ayudan a la polinización. O sea, se habla a nivel mundial una disminución importante en la cantidad y los beneficios que están teniendo las abejas en la polinización. Y se ha declarado como el organismo más importante a nivel mundial las abejas. Y si seguimos con este nivel de destrucción, de la utilización indiscriminada de pesticidas, ¿verdad?, de agrotóxicos, cada vez hay menos, y si hay menos abejas, menos polinización, menos productos, menos flores, y está poniendo en riesgo la alimentación del mundo, de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca, el llamado a proteger las abejas, ¿verdad?, y esta biodiversidad de plantas, esta forma de producir, ¿verdad?, amigable con el ambiente, y esta responsabilidad a la que estamos llamados todos a producir, es a preservar las abejas y ofrecerles flores, fuentes de alimentación, polen, etcétera, ¿verdad? Porque si no, muchísimos cultivos dependen de la polinización diaria y del esfuerzo que hacen las abejas, aunque parezca mentira, ¿verdad?
y el cambio climático está teniendo efectos muy, muy importantes sobre las poblaciones de abejas a nivel mundial. Entonces, juega un papel y un rol muy importante dentro de nuestros agroecosistemas. Sí, lastimosamente yo creo que de verdad no se cuida, pero lo que hemos estado hablando, si se hace un correcto uso, o más bien aprendemos a llevar una agroecología correcta, es donde podemos tener esa esperanza, ¿verdad?, de ir cambiando poco a poco todo, para que, más que todo, las futuras generaciones no lleguen a tener tal vez, pues, consecuencias grandes de lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Tal vez, doña Marta, no sé si ya encontró la diapositiva. Sí, sí, Caro, perdón. Vea, Caro, hay bueno, no quisimos dejar de lado este tema, y es la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, es decir, los objetivos del desarrollo sostenible que se han planteado para, ojalá, poder concretarlos en 2030. Costa Rica es signatario, ¿verdad?, de este acuerdo de la Agenda 2030, y bueno, aquí cada cuadrito significa es un compromiso o es un objetivo. Entonces, como pueden ver, el segundo es hambre cero, pero bueno, aquí yo diría más bien es estar bien nutridos, ¿verdad? Porque un problema de la alimentación no es solamente el hambre, sino también problemas de salud asociados a una mala nutrición. Por ejemplo, la obesidad y problemas crónicos, hipertensión, diabetes, etcétera. Y también por el otro lado, el objetivo número 3 es la acción por el clima. Vida, el número 15, vida de ecosistemas terrestres. Entonces, varios de estos objetivos de la Agenda 2030 pueden contribuir, o se puede contribuir a lograrlos implementando sistemas agroecológicos. Y hablando que la agroecología no solo promueve la parte de productiva, digamos, meramente productiva, sino la parte social, cultural, pues esto toca de alguna manera a muchos de estos objetivos que se están planteando en la Agenda 2030. Por eso nosotros creemos que es crítico promover la agroecología para poder conseguir estos objetivos que tienen como último fin, pues mantener un planeta saludable, ¿verdad? Si el planeta está saludable, pues todos los que habitamos en él podemos estar saludables, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, todos los beneficios de la agroecología. Por ahí creo, bueno, no sé si don Allen iba a comentar, pero ya casi que se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, de verdad que con todo esto de la pandemia es es una situación que no podemos obviar, ¿verdad? Y que justamente sabemos que la agroecología tiene relevancia, ¿verdad?, en este momento. Y esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué justamente la agroecología tiene relevancia en estos tiempos de la pandemia, ¿verdad? Don Alan, creo que por ahí estaba levantando la manita. Bueno, porque la agroecología nos va a permitir, ¿verdad? Bajo estas circunstancias que estamos atravesando actualmente, nos da las posibilidades de explorar nuevas opciones para crecer, para diversificar y para salir adelante. Entonces, tanto la iniciativa, la innovación de los y las agricultoras, ¿verdad?, para utilizar todas estas herramientas que nos da la agroecología, ¿verdad?, todos estos objetivos que se persiguen, todos sus fundamentos, yo creo que ahora más que nunca tienen mucha vigencia y da herramientas y apoyo para que las personas, todos podamos salir adelante, como les acabo de mencionar, con esta innovación, ¿verdad?, producir, regresar un poco a la tierra, más, ¿verdad?, aún, producir alimentos nuevos, producir alimentos diferentes, que la gente vuelva más al campo, ¿verdad? Volvamos más la mirada al campo, a todo el valor, a todas las cosas beneficiosas y provechosas que nos ofrece día a día, ¿verdad? Porque yo creo definitivamente que tenemos que creer en los agricultores, creer en nosotros mismos, ¿verdad? Y creer en que todos podemos hacer las cosas diferentes para salir adelante en estas circunstancias que estamos viendo, ¿verdad? Y
y la agricultura agroecológica es nuestra mejor carta de presentación para salir adelante con esto, como ahorita lo acaba de mencionar Marta, ¿verdad? Y pues yo soy un gran convencido de esta situación, ¿verdad? Y que lo podemos hacer entre todos. Así es, muchas gracias. Igual, doña Marta, para ir casi que finalizando sus comentarios generales de estas recomendaciones, ¿verdad? Para que todos poco a poco, ojalá, nos involucremos más en ese tema de hacer una agroecología correcta, ¿verdad? Claro, Caro, perdón. Yo creo que ahora de frente, y bueno, si me permites nada más proyectar una última diapositiva que, bueno, está muy relacionada con la crisis que estamos viviendo. Igualmente, creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es que tenemos que cambiar la manera en que funcionan nuestros sistemas agroalimentarios. Sí, empezando porque, pues al haber restricciones comerciales, esto puede afectar la afluencia de alimentos. Y esto es muy riesgoso, por ejemplo, en el caso de los países que importan más del 50% de los alimentos que consumen sus habitantes. Desafortunadamente, Costa Rica está cayendo en esta situación, al menos, por ejemplo, con los granos, que son la base de la alimentación, llamémosle arroz, ¿verdad? Aquí les puse un dato. Costa Rica importa más de la mitad de los granos básicos que consume. Por ejemplo, 34% de arroz, 69% de maíz y 73% de frijol. Realmente esto es crítico porque es la base de la dieta de las personas costarricenses. Entonces, esto deja sumamente vulnerable a la población. Estamos hablando de nuestros alimentos, que es lo que sustenta nuestra vida. Entonces, estarle apostando a este sistema de importaciones de alimentos está dejando a muchos países vulnerables. Ahora también, por otro lado, tengo aquí un dato interesante que dice que casi 2/3 de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas y 3/4 de estas se originan en la vida salvaje. Y la principal causa de esto es el cambio de uso de la tierra. Es decir, al estar talando bosque y estar ampliándose la frontera agrícola, nos estamos acercando más, estamos entrando en mayor contacto con organismos, con microorganismos que permanecen ahí guardaditos, pero nosotros salir talando más bosques para ampliar la frontera agrícola y la frontera urbana, pues estamos como abriendo la cajita de las sorpresas, ¿verdad? Que no sabemos qué puede salir de ahí. Entonces, la agroecología lo que nos dice es que se pueden tener sistemas altamente productivos en áreas más pequeñas. ¿Por qué? Porque se aprovecha el espacio, se aprovechan las interacciones, se aprovecha de los cultivos, ¿verdad? En el tiempo hay una rotación, se aprovecha el espacio vertical, es decir, se producen varios estratos imitando la estructura del bosque. Entonces, los sistemas agroecológicos son muy productivos, nos permiten la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y hacerle frente a las crisis como las que estamos viviendo. Entonces, pues sí, la idea del programa, pues ya como un comentario final, es dar a conocer un poco más lo que es la agroecología y como lo comentaron ustedes, nosotros creemos firmemente que es posible implementar sistemas agroecológicos en Costa Rica. Creemos que más que otra cosa es voluntad, porque no es realmente tan complicado, pero tenemos que sacar de nuestra mente la idea que nos vienen a implantar quizás grupos que así les conviene que sea, ¿verdad? Y nos dicen que no es posible. Entonces, bueno, eso sería, Caro. No, pues muchísimas gracias de verdad a ambos. Lastimosamente, en serio, el tiempo siempre es el mayor enemigo de la tele, ¿verdad? Y aquí se nos va rapidísimo.
agradecerle de verdad a ambos por el espacio que nos han regalado aquí en ZTV y por enseñarnos un poco acerca, yo creo que realmente sí hay luz verde, ¿verdad? Para poder salir adelante de tal vez muchas prácticas que no se hacen correctas, pero como decía doña Marta, es querer, es voluntad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Don Alan, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer, de verdad que sí, y como para decir algo por ahí, yo estoy convencido de que nosotros podemos y tenemos la capacidad como agricultores, como ticos, como costarricenses, de salir adelante, de producir muy buena calidad de productos y de comer sanamente por ahora y para nuestras futuras generaciones. Y de verdad un placer haber estado con ustedes y esperamos seguir en contacto y a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias, doña Marta, por todo el tiempo, igualmente gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros aquí a través de ZTV en esta hora que se nos fue rapidísimo, donde hemos aprendido un poquito. De verdad, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Agricultura Sustentable. Muchas gracias.